Bueno, gracias por estar acá, a todos. Vamos a seguir la mecánica de siempre, que es que Diego nos mutea a todos y cuando alguien quiere hablar se tiene que desmutear. Le quiero agradecer mucho a Sandra la presencia. Es mi primera invitada y esto tiene dos razones. Una de actualidad, que es alguien que puede opinar con criterio científico y racional sobre lo que está pasando con la pandemia y de las medidas que se están tomando, cuando en un debate que parece estar muerto, donde parece que todo se reduce al lema la cuarentena muerte. Están los que están a favor de la vida, estamos a favor, y estamos los que, como no nos gusta lo que está haciendo el gobierno, estamos a favor de la muerte, ¿no? Me parece que Sandra es alguien que puede aportar una cierta racionalidad, no solo política, sino también científica al tema. Y lo segundo es agradecerle a Sandra también por la actividad que ha desplegado en estos últimos años. Me parece que es fundamental el ambiente en el que ella se desempeña, y ahora le voy a pedir a ella que se presente a ella misma, porque seguramente mientras se presenta nos va a poder ir clarificando un poco todo el tema de la ciencia y la tecnología y cómo funciona en nuestro país. Me parece que la contribución que ha hecho es fundamental y doblemente valiosa, porque misteriosamente el ambiente de la ciencia y la tecnología en Argentina, y no solo en Argentina, es un ambiente de gente muy racional, que tiene una formación científica y de método científico importante, que no aplica al campo político, porque en el campo político se manejan básicamente con los mismos criterios de adhesión que la 12, que la barra brava de Boca, ¿no? Entonces es muy raro, y eso es una de las preguntas que de entrada, porque yo voy a jugar acá un poco de mi rol más como periodista y preguntador, con introducciones, aunque soy de esos preguntadores como Majul, que hablan más que el invitado, pero voy a tratar de limitarme. Pero lo primero es reconocerle, agradecerle a Sandra por estar acá, agradecerle el enorme valor que ha tenido en un ambiente tan hostil de llevar la bandera de la racionalidad y de la república, y de ilustración, si queremos ponernos solemnes, a un campo tan difícil, donde es tan fácil ser perseguido, marginado, y creo que eso tiene un extraordinario valor. Y le doy la palabra primero para que se presente un poco, en lo posible, explicando un poco qué es lo que haces dentro de tu ámbito y cómo funciona ese ámbito, y si tenés alguna explicación de por qué gente tan racional en la ciencia se comporta bárbaramente en el terreno de la política, es bienvenida, porque es una pregunta que siempre me hago y que a veces me hacen y yo no sé responder. Gracias, Fernando. Sí, bueno, yo originalmente estudié farmacia, después industrias bioquímico-farmacéuticas, y me desempeñé un tiempo bastante largo en el área privada antes de ingresar al área académica. Entonces, quizá eso me dio una visión distinta al de los colegas que han estado en la academia toda su carrera, ¿no? Por eso para mí el privado no es una mala palabra, ni hacer dinero es mala palabra, ni el emprendimiento es una mala palabra. Pero debo decir que no soy la única que cree en esto. Es decir, hay mucha gente en CONICET que tiene las mismas ideas que yo. En particular, después yo me doctoré en biotecnología vegetal, y lo que hago fundamentalmente es cultivo in vitro de plantas, de células vegetales, de órganos vegetales, para producir sustancias con uso en la industria, fundamentalmente en la industria farmacéutica, ¿no? Pero también me amplié, o sea, con la biotecnología vegetal es tan transversal a tantas disciplinas que en un momento dado yo terminé trabajando con ingenieros agrónomos en el INTA,
para mejorar la arquitectura de plantas ornamentales, por ejemplo, porque es un área muy, muy vasta. Pero básicamente siempre mi interés estuvo en el área de producción farmacéutica. Bueno, yo me doctoré en los años 90, 98, después ingresé a la carrera, fue un momento de gran crisis porque la carrera se había cerrado, recién se volvió a abrir, creo que acá hay una clave con respecto a esa adhesión que hay al kirchnerismo, porque la verdad que la carrera se reabre cuando en el 2004, con una decisión política que toma Néstor Kirchner, de apostar al CONICET, fundamentalmente al CONICET más que a las universidades tradicionales, ¿no? al ámbito de investigación, con un objetivo que se suponía era transferir todo el conocimiento que se podía generar en el CONICET, de alguna manera después hacia el área de la productiva. Yo lo entendí así en ese momento. Yo ya había ingresado, en realidad, ya había ingresado en el 2002 al CONICET, pero bueno, estaba en stand-by, nuestros ingresos estaban en stand-by, así que se efectivizó en el 2004-2005, ¿no? Y ahí yo ya ingresé a planta permanente, porque hasta ese momento ya había sido becaria doctoral, después becaria postdoctoral en el INTA, y ingresé en el 2000, digamos, como investigadora de planta en el 2005. Y la realidad es que entre el 2004 y el 2008, más o menos, la ciencia repuntó, hubo iniciativas muy interesantes. El tema es que después del 2008, junto con la crisis que empezó a ocurrir en Argentina, también el sector científico sufrió. Pero ocurre que el sector científico estaba con una adhesión muy grande hacia el kirchnerismo, porque ya veníamos de una etapa donde, bueno, Cavallo nos había mandado a lavar los platos, la carrera de investigación se había cerrado, era como que ninguno de los gobiernos había tomado la ciencia como parte de un proyecto de país, y el kirchnerismo, bueno, planteaba esto, ¿no? Que era parte de un proyecto de país. Entonces, hubo mucha gente que quedó muy adherida a esa idea. Y bueno, eso creo que fue el sustrato fundamental para que después se generara una especie de fanatismo en determinado sector del CONICET, que era el sector más vocal, vamos a decir la verdad. Y al ser el sector más vocal y quizá un sector que tenía mucho poder dentro de CONICET, nosotros para poder funcionar, para poder trabajar, no solamente tenemos sueldos, sino que competimos por subsidios para poder desarrollar nuestro trabajo, competimos para que nos otorguen becarios, que son la mano que está en los laboratorios, ¿no? Sin becarios nosotros muchas veces no podemos avanzar. Competimos por un montón de cosas y los que nos evalúan son nuestros pares. Entonces, ahí está la trampa, ¿no? O sea, hay que estar bien con los pares. Es un sistema como el INCA, más o Que, menos, ¿no? Funciona más o menos como el Instituto de más o menos Cinematografía. así. Yo diría que funciona así en muchas partes del mundo, pero en otras partes del mundo hay otro tipo de controles, no hay tanta endogamia. Por ejemplo, yo evalúo proyectos para la Unión Europea y para países latinoamericanos, porque ellos buscan justamente evitar que se genere esta cosa del sesgo en ámbitos tan pequeños. La Unión Europea es un ámbito enorme, pero igual buscan afuera evaluadores. Y esto en Argentina, lamentablemente, dependemos casi en ¿Y cómo fue la forma... gestión? Hay evaluadores. ¿Cómo fue la Sí, gestión de la Cambiemos? ¿No? ¿Se logró cambiar algo? ¿Nada? ¿Poco? No, la gestión de Cambiemos lo que pasó fue que tercerizó todo, es decir, como el relato fue tan bien armado durante el kirchnerismo, y de hecho tenía, como dije, yo tenía un sustrato, una base que era racional, que realmente hubo más inversión, y hubo unas instancias de más federalismo, y bueno, puedo mencionar muchos logros, es decir, yo no es que estoy cerrada a decir que no se hizo nada. Pero como ese relato se mantuvo, es firme y nadie criticaba afuera, la crítica era
bueno, hacia adentro de los laboratorios, que no nos pagaban los subsidios, que no nos alcanzaban, que nuestros sueldos cada vez eran más bajos. Nuestros sueldos en comparación con países limítrofes eran realmente eran muy bajos, y inclusive en relación a otros empleados estatales, con mucho menos exigencia que las nuestras. Nosotros tenemos una carga de exigencia muy, muy alta, pero nada de eso se hablaba, porque el miedo era, si no gana el kirchnerismo, de nuevo nos van a mandar a lavar los platos. Se le llenó mucho la cabeza a los becarios con eso, ¿no? No vas a tener oportunidad de entrar, y la realidad es que ingresaba muchísima gente al CONICET. El ingreso, uno puede hacer ingresar un montón de gente porque hay mucha gente muy capaz. El tema es que los recursos no son infinitos. ¿Pero qué pasó en la gestión? De hecho, lo Perdona vivimos, que te nosotros lo interrumpa vivimos para ir al cuando... punto. de Sí. Cambiemos. Bueno, de Cambiemos básicamente la tercerizó porque se creyó el cuento de que la ciencia era maravillosa en la época del kirchnerismo, y como no tenían referentes dentro de Cambiemos que pudieran tomar la posta y decir, bueno, vamos a reorientar esto hacia algo más, digamos, indagar realmente a ver qué está pasando, lo dejaron en manos de personas que ya estaban. Bueno, quedó el mismo ministro. Dentro de CONICET, mucho no se puede cambiar porque tiene un gobierno propio. Entonces, hubo yo creo que hubo dos fallas ahí. Por un lado, Cambiemos, que no se ocupó y que no se interesó tampoco en interactuar positivamente con el CONICET para ver qué se podía hacer. La gente que destinó Cambiemos a CONICET no era gente que tuviera conocimiento del área, conocimiento de lo que era ese mundo de la ciencia. Y por otro lado, desde adentro de CONICET se hizo todo lo posible para que fracasara. Es decir, fue como que se juntaron el hambre y las ganas de comer, ¿no? Es decir, por un lado el desinterés y mucho prejuicio, cuando empezaron a hablar de que todo en CONICET era sociología berreta. Primero, que hay muchos sociólogos excelentes, y por otro lado, en el área de humanidades concentra solamente el 25% de lo que es CONICET, el 75% son áreas duras. Entonces, hubo como prejuicios por un lado, no había referentes, incluso muchos de nosotros quisimos acercarnos, nos acercamos a Cambiemos, a distintos funcionarios. Yo fui asesora justamente de un diputado de Cambiemos, pero no había forma de llegar a los lugares donde... ¿Y ahora cuál es la claro, situación? donde se rompe el cambio. Y ahora ¿Y la ahora cuál es la situación es situación? Sobre todo... todo, me gustaría para ir haciendo lo más político, ¿cómo estás Sí. viendo? Porque hay una serie de noticias que a mí me cuesta evaluar. Por ejemplo, el tema de la aparición de estos dos test, que son dos test diferentes, uno hecho con Sí. el Milstein y otro no, en relación al tema coronavirus. ¿Qué significa esto? ¿Son reales? ¿Son aplicables? ¿Pueden impactar en el manejo de la pandemia o no? Sí, son reales. De hecho, no son los únicos proyectos que están en marcha. Ahora, lo que nosotros no sabemos, es decir, yo conozco a la gente de Milstein, sé que el test lo tienen porque ellos han trabajado en dengue y viraron del dengue al COVID, entonces es un test que... Y el grupo de Andrea Gamarni, que es un grupo muy, muy reconocido del Instituto del Eluard, yo no puedo dudar de eso. Ahora, yo la pregunta que siempre me hago es si tienen capacidad de producción, ¿no? Eso es lo que me gustaría saber, porque una cosa es desarrollar un test y otra cosa es escalarlo. O sea, producirlo en grandes cantidades. Eso yo no sé si lo tienen. Supuestamente lo tienen. Creo que en el caso de Gamarni, está asociado a un laboratorio, el laboratorio Lemos, pero a mí, bueno, Milstein está Laboratorios Casará, ¿no? Claro. Que se supone que con esas relaciones, pero igual la pregunta es qué capacidad de producción tienen real, porque es una pregunta válida que todos los que hacemos biotecnología nos hacemos, porque los que somos biotecnólogos somos más tecnólogos, ¿no? Entonces siempre estamos pensando en el escalado, en cómo producir eso en grandes cantidades. Y otra cosa que me hace mucho ruido es esto de que se va a hacer todo sin fines de lucro.
y que se va a donar. ¿Quién va a donar? Yo no creo en tanto altruismo, o sea, si bien sé que hay muchos laboratorios en el mundo que se ocupan de hacer drogas huérfanas, por ejemplo, que son drogas para un número muy limitado de personas, obviamente que eso es una proporción ínfima de lo que hacen, y lo importante, bueno, es todo lo que ganan en todos los otros productos que venden. Ahora, esto de este excesivo altruismo, donde prácticamente van a donar todo al Estado argentino, todas las pruebas, primero que no entiendo muy bien cómo se va a hacer, y segundo, para mí es un despropósito, porque esto se podría hacer en laboratorios privados o en combinación. Hay muchos países que lo están haciendo en combinación privado-público, y si escalarlo sí. y poder venderlo, ¿no? Poder venderlo incluso al exterior. ¿Qué evaluación haces? Porque hoy parece que estamos en una situación donde parece que estuviéramos obligados los argentinos a optar entre un terremoto económico y un tsunami sanitario. Sí. ¿Cómo llegamos acá y cómo salimos? Bueno, ¿cómo llegamos acá? Fue por un poco, bueno, que es un poco la crítica que yo le hago a esto que se llama gobierno de científicos. Es decir, los científicos estábamos viendo desde el mes de febrero, te diría enero, que esto estaba ocurriendo en China. Y si bien en ningún país se pensó realmente que esto iba a ser, en ningún país occidental se pensó que esto realmente iba a ser todo lo que estamos viviendo actualmente, pero ya para el mes de febrero y principios de marzo, para el mes de febrero te diría que ya se estaban viendo algunas cosas. Y a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, el ministro de Salud saliera a decir que no, que en el verano no funcionaba, etc. ¿Dónde estaban los científicos del CONICET para decir, no, paren, vamos a analizar esto, vamos a reunirnos, a analizarlo con suficiente tiempo? Porque bueno, supongamos, Cambiemos se suponía que odiaba el CONICET, odiaba a los científicos, entre comillas, pero este gobierno se supone que es un gobierno de científicos. O sea, vos estás sugiriendo que hubo una especie de Chernobyl, no solo en China, sino una especie de Chernobyl argentino, donde el ministro, que otra vez saluda el ministerio, podía decir cualquier cosa sin que ningún experto del CONICET saliera a desmentirlo por un problema de persecución política. Sí, persecución política, y los que adhieren mucho al kirchnerismo, más que nada, más que persecución política, era porque todo lo que dicen hay que decir que sí, que está bien, que si hoy dicen que hay suficientes testeos, hay que decir que sí, e inclusive hay que generar gráficos y explicaciones totalmente irracionales y ilógicas para decir que sí, que efectivamente se están haciendo suficientes testeos. Mañana suben los testeos, entonces vuelven ahora cambian el relato, cambian y dicen, no, ahora sí, se necesita hacer testeos. Entonces, esa dependencia que se tiene de la palabra del gobierno de turno es muy, pero muy peligrosa, porque la ciencia tiene que ser totalmente independiente, y los científicos deben poder decir, no, esto está mal hecho, o esto, mira, esto se puede mejorar o no. Bueno, ¿qué hicieron mal? Yo no lo vi. Vos decís, no se tomó en cuenta que podía llegar tan rápido, no hicieron los testeos. Veo que hay muchos que quieren hacer preguntas. Después vamos a dejar un espacio para preguntas. No lo voy a ocupar. Sí. Quiero tratar de que Sandra haga una exposición más o menos completa de cómo ve la situación, para después dar lugar a las preguntas, tanto hacia ella como hacia mí, o lo que les parezca. Ahora, vos decís, no se hicieron los testeos, no se controló la entrada por Ezeiza. ¿Qué más habría que haber hecho que no se hizo? A mí me parece que lo principal es no subestimarlo, no decir que no iba a pasar. Y por otro lado, tener muy en cuenta que a nosotros nos iba a ingresar todo y vamos a tener problemas porque estábamos ingresando en el invierno. Y un factor fundamental, nos pasamos años, el CONICET se pasó años estudiando los barrios vulnerables, las zonas vulnerables. Yo hubiera puesto la mirada en el primer momento ahí, más allá de cualquier científico sabe que el cheto puede traer el virus del viaje, pero una vez que el cheto llega a la Argentina, está en contacto con un montón de gente que no es cheta, vamos, utilizando los términos que usan ellos.
Bueno, entonces a mí me preocupaba, desde un primer momento a mí me preocupaba qué iba a pasar en los barrios vulnerables, en las villas, especialmente en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Y yo hubiera puesto desde un primer momento mi mirada ahí y mis cuidados ahí, y no tratar de repetir hasta el cansancio que era un problema de la gente con dinero, de la gente que viajaba. O sea, se dedicaron, Inclusive en vez de dedicarse a la solución del problema, se dedicaron a identificar enemigos. exacto, exacto, Sorprendentemente, cosa que nunca habían visto. y estigmatizar. Y si vamos a estigmatizar, ¿no? Vamos a suponer que queramos estigmatizar. Vayamos a donde fue el origen del virus, que fue China. Se supone que el virus surgió de un mercado popular donde se venden animales salvajes, bueno, por un montón de temas culturales, etc. Seguramente en ese lugar no hay chetos, hay gente que tiene una economía de subsistencia vendiendo estos animales salvajes, así que si vamos a ver el origen no fue cheto. Ahora, el tema también es atacar la globalización y los viajes, eso es justamente algo muy positivo, este tema de la globalización. De hecho, la globalización permitió que hubiera un esfuerzo mancomunado entre los científicos del mundo para avanzar rápidamente en secuenciar el genoma, en tener estos tests, bueno, posiblemente adelantarse, si bien la vacuna no va a estar hasta un tiempo largo, pero quizá la tengamos antes que en otras épocas que no había tanto contacto. Entonces, estigmatizaron un montón, se pasaron meses estigmatizando a los chetos, estigmatizando esto, y perdieron mucho tiempo en ver en conceptos epidemiológicos básicos que a mí me sorprende, cómo no, y además en comprender que la realidad nuestra, la realidad latinoamericana, no es la realidad europea, no es la realidad de Estados Unidos, es una realidad que implica muchos barrios con gran pobreza, con hacinamientos muy altos, y pues, no haber despreciado eso. Creo que en una ocasión escuché a Toti Flores que dijo que en estos barrios vulnerables la gente decía, bueno, si el presidente dice que es un virus de chetos, a nosotros no nos va a llegar. El gran peligro que implicó decir eso, no tomaron en cuenta el enorme peligro, porque si es un virus de chetos, entonces, bueno, a la persona que no es cheta y que no viaja no le va a llegar. Y no funcionan así los virus circulan. Entonces, subestimarlo fue terrible. No comprar los tests a tiempo, terminar comprándolos prácticamente cuando se declaró la cuarentena, bueno, eso fue otra barbaridad, porque ya a ese entonces todo el mundo estaba peleando por insumos en el mundo, había muchísima competencia, los precios estaban subiendo, y enorme error. En otros países se adelantaron y empezaron a comprar antes, empezaron a ver antes cómo podían suplir las deficiencias internacionales. Que yo creo que el terrible error fue subestimar, porque estaban... ¿Y ahora cómo partió estamos? del ¿Qué es ministro lo que de... estás viendo para adelante? Y yo lo que estoy viendo para adelante es que acá el país es muy amplio, hay zonas que son críticas, que, bueno, efectivamente la zona del Gran Buenos Aires y las zonas de Cava son densamente pobladas. La realidad en estas zonas es diferente, yo creo que eso en los últimos días se empezó a tomar en cuenta, porque no podemos implantar una cuarentena idéntica en toda la Argentina, sino hay que conocer cada sector, cada lugar, cada realidad. Es cierto también que esto es un virus nuevo, que las cosas van cambiando, un día se dice una cosa, otro día se dice otra, porque la ciencia es así. La ciencia va modificándose en forma permanente, rectificándose, ratificándose y rectificándose. Entonces eso es normal que pase. Pero ya yo creo que la decisión de una cuarentena tan estricta en todo el país fue durante tanto tiempo fue un error, se debería haber flexibilizado más y con inteligencia, quirúrgicamente, digamos, ¿no? Y con respecto a lo que está ocurriendo en el Gran Buenos Aires y en Cava, bueno, al no haber puesto la mirada sobre esos barrios y estar controlando si ingresaba, si había transmisión comunitaria en esos barrios desde temprana fecha, ahora nos encontramos con que esta gente va a terminar viviendo en guetos, ¿no? Porque parece que sería la única forma de controlar. Yo creo que es altamente peligroso
y bueno, y las consecuencias que va a tener para la economía me parecen muy graves, y me parece que ellos también lo saben, y se escudan en decir, bueno, nosotros estamos a favor de la vida y ustedes están a favor de la muerte, cuando ellos saben que impactar tanto sobre la economía también va a provocar muertes. Entonces, en realidad, los que estamos a favor de la vida somos los que decimos, vamos a ver el equilibrio, hagamos un equilibrio entre la cuarentena y entre la actividad económica. Veamos en las zonas, inclusive de capital, donde se podría llegar a flexibilizar un poco más, y vamos testeando, como está ocurriendo en los lugares del mundo más, digamos, racionales. No es que en el mundo haya un país que lo haya manejado perfecto o mejor. ¿Viste la Eso recién lo declaración de vamos a la saber dentro de Noruega un año. diciendo que no había evidencia de que la cuarentena hubiera ayudado? ¿La viste? La vi, sí, la vi. Yo creo que ese tipo de declaraciones recién las vamos a poder saber hacer dentro de un año, cuando ya hayan transcurrido, tengamos evidencias, ¿no? Más concretas. Porque hay que ver distintas sociedades, hay que ver cómo transcurre en distintas áreas. Pero sí creo que tiene que abrirse un debate, ¿no? Uno no puede estar cerrado a lo que dice un grupo de infectólogos que no estén en contacto con economistas, que no estén en contacto con psicólogos, que estén en psiquiatras, con otras áreas de la medicina, con otras áreas científicas. Creo que el debate está cerrado, como no hay debate directamente, es decir, las decisiones se toman y las toman un núcleo muy pequeño de personas, y además el gran problema es que cuando uno quiere debatir estos temas, de repente pasa a ser el enemigo público número uno y el defensor de la muerte. Y eso es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Más viniendo, bueno, yo vengo del área de la salud, es decir, casualmente lo que menos, si fuera por mí, si yo me pusiera en farmacéutica estricta, diría, no salgan nunca de sus casas hasta que se vaya el virus, ¿no? Pero, porque esa sería la solución, pero no es la solución, porque uno tiene que seguir viviendo, entonces hay que encontrar una forma y hay que buscar otras miradas y otras opiniones, y no se están abriendo otras opiniones, y el decir de alguien que es un criminal no sirve, ¿no? No construye demasiado. Te hago dos últimas, Sí, las dos juntas. sí, Te ruego brevedad, así le podemos dar las sí, preguntas a los demás, ¿no? sí, Si cómo quieren no. preguntarte o preguntarme algún aspecto. Una, internacional. Hoy anuncia Trump la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Tu opinión. Y dos, hoy también sale, he visto un comunicado de 300 científicos, intelectuales, que te incluyen a vos, a Kovadrov, a Sebrelli, Emilio Perina, bueno, hay muchísima gente, hablando de los riesgos totalitarios que ha desencadenado la pandemia. Así que te hago esas dos últimas y damos un poquitito de las preguntas a los demás y que la administre Diego, ¿no? Dale, las dos últimas. Bien. Bueno, con respecto a la OMS, a mí me parece que no es una buena decisión de Trump, porque tiene consecuencias bastante graves para lo que es el funcionamiento. A pesar de que la OMS no fue del todo clara y transparente, pero no me parece que lo conveniente sea separarse de la OMS. Y con respecto a lo segundo, sí, yo firmé una solicitada, porque a mí me parece que acá lo que se está perdiendo, se está permitiendo que crezca el autoritarismo, como está ocurriendo en algunas otras partes del mundo también, y a mí eso me preocupa muchísimo, y no estamos con un gobierno que es transparente, estamos con un gobierno que ya tiene un historial de persecuciones, y bueno, me parece que esa solicitada, justamente lo que dice es eso, ¿no? Que tengamos cuidado, porque en esto no solamente se nos va a poder ir la vida, que es una posibilidad, pero se nos va a poder ir las libertades, y las libertades individuales. La pandemia va a pasar, pero después hay que tener mucho cuidado con la pérdida de libertades, que para mí es esencial. Bueno, gracias por la claridad y por la precisión. Me pareció, ¿estás, Diego, todavía en línea? Sí, estoy. Me fui un segundo y volví. Gajes de la tecnología. Había
Vi que había salido y casi me desmayo. Bueno, pasás a ser el administrador, las preguntas están abiertas, las administrás vos y todos escuchamos pidiendo siempre, no sé si querés pasar micrófono o directamente hacerlas vos, como prefieras, y en el caso de que pasemos micrófono, rogamos siempre brevedad y no argumentaciones, sino más bien preguntas. Bien, no, vamos a pedirle yo tengo una lista de gente que se fue anotando para hacer algunas Bueno. consultas específicamente, y el primero es Gerardo Poncio, que necesito que se habilite él mismo el micrófono, y como dijo Fernando, tratar de ser breves para la consulta. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad, la disposición del tiempo que están dedicando y permitir el espacio. Estoy junto con Alejandra. Queríamos preguntar... Sí, en realidad mi pregunta iba un poco conectando varios temas. Vos que sos académica, que estás en el mundo académico, y ya, digamos, claramente has notado que hay, digamos, como una invasión, ¿no? En este caso de kirchneristas, de qué sé yo. Yo he notado en mis incursiones en la universidad, recientemente, digamos, o este año, en un tercer año, la terrible, yo le llamo colonización ideológica que hay a través de los apuntes, a través de los libros que nos hacen leer. Teniendo en cuenta, yo en el caso mío estoy, digamos, formándome como docente secundaria. Estos docentes son los que forman a los chicos. Los chicos trabajan con libros donde también hay mucha ideología metida. Yo tengo dos hijos, uno secundario y otro acaba de egresar. ¿Cómo se resiste todo eso? ¿Cómo se combate? Y primero, y segundo, ¿hay alguna estrategia por parte de los partidos de oposición con respecto a este tipo de cosas? Bueno, ¿cómo se combate? Mira, yo creo que es bastante complicado porque lo dejamos pasar mucho tiempo. Yo tengo hijos grandes, pero hicieron toda su escolaridad primaria y secundaria en la época del kirchnerismo. Y yo me enfrentaba permanentemente a la directora del colegio, muchas veces, una anécdota, una vez me acuerdo que en el colegio de mi hijo pasaron la película Juan y Eva, y yo dije, bueno, a ver, pasen La República Perdida también, ¿no? Porque no me opongo a que pasen Juan y Eva, que es espantosa la película, pero den la oportunidad de ver distintas visiones de la historia argentina, ¿no? Porque la verdad es que en otra ocasión me acuerdo que fue Teatro para la Libertad, una cosa así que se llamaba, al colegio de mi hijo, y parece que una de las actrices se puso a decir que que Argentina iba a ser libre y iba a poder producir todo lo que necesitaba y no iba a necesitar del mundo, una visión muy del 1950, ¿no? Y me acuerdo que fue muy divertido porque, claro, en casa se hablaba mucho del tema de la globalización y en casa se habla mucho de política y de temas actuales. Y me acuerdo que mi hijo en ese momento le dijo a la maestra, no, mi mamá es farmacéutica y dice que no todo se puede hacer en un país. Y hubo como un desencuentro entre la actriz esta que le insistía a mi hijo y mi hijo que le insistía que no. Yo creo que a veces los anticuerpos se pueden producir en las familias. Ahora, a mí me entristece mucho porque yo tuve una educación con muchísima libertad. Yo me eduqué en parte en Uruguay y después en secundario en Estados Unidos, y lo que yo viví en esos lugares era que, bueno, no había una bajada de línea, es decir, a uno le presentaban todas las opciones, y había debate y había discusión, y uno tenía ese miedo a pensar de la manera que debería pensar para poder aprobar, porque yo lo que estoy observando muchísimo, y en las universidades lo estoy observando, es que los chicos no dicen lo que piensan, porque si no, temen ser desaprobados, temen no terminar su carrera, y eso es gravísimo, porque después eso les queda de por vida, ¿no? Es un comportamiento que uno dice, bueno, después cuando se reciban van a poder tener ciertas libertades. Y no, ese comportamiento después uno ya le queda en la vida y la autocensura es muy grande. Entonces, yo lo que observo es eso, que hay un nivel muy alto de autocensura.
Con respecto a los partidos que están haciendo, bueno, yo en realidad estoy en una agrupación, que es la agrupación Banquemos, donde participan personas de muchos partidos políticos, y justamente una de las iniciativas que nosotros estamos haciendo es una página donde podamos recibir las denuncias de padres, denuncias de alumnos, de todos los niveles, que nos digan qué está ocurriendo, el material que les están dando, y tratar de ver qué podemos hacer para poder frenar esto. Estamos evaluando distintos tipos de acciones, de debates, y la instancia primera es que se hable, que se denuncie, porque también hay un tema de que no se denuncia, por miedo al desaprobado, por miedo a no terminar una carrera. Entonces, estamos alentando, la página se está armando, creo que ya prácticamente la vamos a lanzar, para que denuncien este tipo de arbitrariedades y que podamos empezar a discutirlas abiertamente, porque también cuando yo fui nombrada por el actual presidente, todo el mundo se asombró que yo dijera, no, hay miedo dentro de CONICET. Y sí, el miedo hay mucha gente que piensa como yo en CONICET, y el miedo es justamente a que no poder avanzar en la carrera, a que si uno dice lo que piensa, no recibe un subsidio. Bueno, ese miedo se reproduce en todos los ámbitos, y lo peor es en la escolaridad primaria, porque ahí se forman los chicos y se forman en valores, ¿no? Y el valor, para mí, el valor principal es la libertad de pensamiento, el poder decir, a mí me parece que esto es lo correcto a partir del material que me da el docente, y el docente tiene que dar todo el material, tiene que presentarle todo al alumno. Y eso no se está dando, es decir, bajan una línea y después tenemos chicos que repiten, ¿no? Te interrumpo para un anuncio publicitario. No sé si te contesté la pregunta, pero... Sí. Te interrumpo para un anuncio publicitario que estamos presentando esta semana que viene, un proyecto para crear una pequeña oficina con un defensor de la pluralidad educativa, que muy limitada, que tenga solamente 2 asistentes para no crear una gran estructura burocrática, pero alguien que sea designado por concurso y que se cree también un teléfono, un 0800 y mecanismos digitales y telefónicos de denuncia para el caso de que suceda lo que está pasando, que también hemos hecho un pedido de informes por el tema de los cuadernillos y todo este tipo de adoctrinamiento, ¿no? Hay que crear mecanismos institucionales que permitan limitar esto, porque ya está pasando a un nivel verdaderamente muy, muy grave. No sé si compartís el diagnóstico sobre la gravedad, ¿no? Sí, por supuesto, es muy grave, y ellos lo justifican diciendo que bueno, que es lo que... diciendo cualquier barbaridad, porque para mí lo fundamental es la incapacidad que tienen para mostrar otras visiones del mundo, ¿no? Entonces, todos los chicos van a salir pensando exactamente lo mismo, y no es el sentido de la educación ese. Entonces, bueno, me parece que estas iniciativas son buenas. Sí. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta o si quieren que... No, sí, no, gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias. Me siento más tranquila, por lo menos, de saber que se está haciendo algo. Aunque sea tarde, pero por lo menos... en algún momento hay que arrancar. Sí. Gracias. Más vale tarde que nunca. El próximo, muchas gracias por la pregunta, el próximo turno se había notado con anticipaciones Pablo Balonga, que está por ahí, un amigo de la casa. Ajá, Pablo, sí, ¿estás por ahí? Sí, lo conozco a Pablo, sí. Pablo, a ver si se puede habilitar el mismo micrófono, porque no puedo hacerlo yo, lo tiene que hacer él. Pablo. Hola, ¿me escuchás ahora? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, no sé, yo quería hacer una pregunta a Fernando, por un lado, digamos, pero no sé si es el marco. Y si no, tengo una pregunta para Sandra, que es la siguiente, digamos, en el análisis, digamos, en el que yo coincido de todo lo que no se hizo hasta el 20 de marzo, digamos, un poco por ahí. Después, a los 10 días,
la sociedad ablandó la cuarentena, en particular porque pidió el acceder a los bancos. Podemos discutir por qué lo pedían, pero se les concedió. Eso creó un movimiento de gente muy grande, que no es de cercanía, y que impactó necesariamente sobre la cuarentena. Es decir, la cuarentena ya está relajada. Pedir su relajación requiere un análisis epidemiológico. Yo creo que lo que se está haciendo en Cava, con testeos y seguimiento particular, es positivo. Yo creo que hay que diferenciar de lo que se está haciendo en Villa Azul. Yo quisiera que, si me podrías, digamos, ampliar sobre ese aspecto en que diferimos, digamos, respecto a la relajación de la cuarentena y la diferenciación entre Cava y provincia de Buenos Aires, conurbano, no adentro. O sea, AMBA. ¿Para Fernando o para mí? No, te la hago a ti, porque ¿para Fernando es? La reunión se... Para Fernando okay. Tengo votos y después me dejan. No quiero abusar. Gracias. Bueno, Pablo lo conozco porque, gracias, yo soy coordinadora de los equipos técnico-profesionales de Banquemos y Pablo está en el equipo de Ciencia y Técnica, casualmente, y esto lo hemos hablado largamente. Viejo amigo, Pablo. Yo creo, sí, yo creo que sí, la actitud tomada en Cava es positiva en cuanto al ingresar en los barrios, en la Villa 31, en los barrios que son más vulnerables, para hacer testeos, para ir, lo que se llama, en busca del virus, en busca de aquellos que pueden estar enfermos, ¿no? Incluso en busca de los asintomáticos, porque tampoco es cuestión de testear a solamente el que tiene los síntomas, porque eso deja de lado, o sea, a aquellos asintomáticos que también son contagiosos. Entonces, eso me parece fue una muy buena iniciativa. En cuanto al, bueno, provincia de Buenos Aires, lamentablemente creo que se llegó demasiado tarde. Se está haciendo lo posible, pero me parece que tampoco lo están haciendo con demás. Están improvisando bastante, ¿no? Y están haciendo mucho sobre la marcha. Con respecto a los bancos, a mí me parece que los bancos siempre deberían haber sido un servicio esencial. Lo fueron en todos los países del mundo, aún en aquellos con las cuarentenas más estrictas. No había necesidad de que no siguieran atendiendo. Los bancos tienen características de atención que ya de por sí protegen. Están más protegidos las personas que atienden en los bancos que la cajera de un supermercado, por ejemplo, que recién se fueron protegiendo a medida que esto iba avanzando. Así que a mí me parece que siempre me pareció que una locura que eso no fuera un servicio esencial, y justamente el hecho de no haber sido un servicio esencial hizo que se aglomerara gente en esos pocos días que se podía ir, en esos días que se abrieron para poder ir a comprar. Estas cosas se tienen que pensar antes, se tiene que pensar en el comportamiento de la gente, por eso en el equipo, por eso yo digo en el equipo de expertos, debería haber también sociólogos o personas que comprendan el comportamiento humano, y quizá gente que entienda cómo es la Argentina, ¿no? Porque parece que hay mucha gente que no entiende que hay muchas personas que no están bancarizadas y que cuando van a cobrar algo tienen que ir al banco en forma personal, porque no lo pueden hacer a través de cuentas, etc. Entonces, sí, a mí me parece que eso denota una terrible ignorancia con respecto a la realidad del argentino. Déjame también añadir que hay proyectos desde el principio de Juntos por el Cambio pidiendo que los servicios bancarios fueran considerados servicios esenciales, nunca nos dieron bolilla, le dieron bolilla al sindicato y así después. Quería contestar una pequeña cosa, muy cortito, un poco el planteo de Pablo, que siempre me escribe pidiendo prudencia con el tema de la flexibilización. Yo creo que es cierto que hay que tener mucha prudencia, pero creo que vamos otra vez a un clásico argentino, que el clásico argentino es reglas estrictas, es como la velocidad máxima, ¿no? La velocidad máxima en Argentina son las más bajas del mundo, y la velocidad de los autos son las más altas del mundo, ¿no? O sea, reglas muy estrictas que después nadie cumple, ¿no? Entonces me parece que si la respuesta sigue siendo cuarentena absoluta o muerte, lo que va a pasar es lo que ya está pasando, que todo el mundo flexibiliza como puede y como quiere, y que sería mucho más racional una salida ordenada donde desde
pues, desde el Estado se diga, bueno, estas actividades que son esenciales para la actividad Claro. económica, o desde el punto de vista psicológico. Yo no entiendo, yo suelo salir a andar en bicicleta, salgo en bicicleta desde mi edificio, vuelvo en bicicleta a mi edificio y me meto en mi casa. No puedo, está prohibidísimo. Me parece que ahí hay un punto en el cual tendría que haber un poquito más de confianza de los ciudadanos y una de regulación razonada, sobre todo para sectores económicos que parecen no tener grandes riesgos y que se están cayendo a pedazos, ¿no? Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Sí, sí, yo además creo que en Argentina siempre ocurre esto de, a ver, la regla estricta y sin entender que hay gente que no la va a cumplir en este momento porque no la puede cumplir, porque digamos, tiene que seguir pagando impuestos, alquileres, etcétera. Entonces la va a romper aún cuando aunque no quiera. Entonces a esa persona hay que protegerla de alguna manera, permitiéndole quizá en determinados rubros abrir con muchas precauciones, con muchos cuidados, porque esa persona igual lo va a hacer, y si lo hace en forma intempestiva, no le va a importar nada, porque el enojo va a ser tan grande, y la desesperación va a ser tan grande, la desesperación. Yo creo que no toman dimensión de la desesperación de muchos pequeños comerciantes. Es gente que va a ir y va a abrir y no le va a importar si vienen a multar, y no le va a importar nada. Entonces, antes de que ocurra eso, quizá es preferible manejarse de una manera más racional y tener en cuenta que esta gente está desesperada porque hay mucha gente que va a terminar en la ruina, ¿no? Y creo que parte del gobierno no se da cuenta, o se da cuenta y después lo va a usar esa ruina para algo. Esa es mi opinión, por lo menos, ¿no? Bien, vamos a continuar con la tanda de preguntas. El próximo turno le toca a Marcelo de Biase, que creo que estaba por ahí. Marcelo, necesito que se habilite su micrófono. Sí, buenas tardes. Marcelo. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Solo remarcar, sí, se escucha bien, solo remarcar brevedad, tanto en las preguntas y en las respuestas a Sandra y a Fernando, para tratar de agilizar, y la mucha gente quiere preguntar, tiene oportunidad. Adelante. Perfecto. Dos preguntas para Sandra. Una relacionada con el tema de patentes. ¿Me puede dar la opinión viendo en la ciencia argentina, dado que no suscribimos un tema de patentes, que muchos de nuestros desarrollos son copiados y terminan siendo aprovechados de fuera y no en Argentina? Y el segundo punto, si este tema de pensamiento único que señalaste, ¿no está también relacionado con lo que está pasando en las universidades públicas, donde los concursos terminan siendo amañados a partir de términos burocráticos y alargamiento de los plazos, y no tenemos concursos definidos en formalidad? Claro. Bueno, es medio difícil el tema patentes, contestarte en forma muy breve, porque es para toda una conversación, pero yo te lo resumo en esto, hay enormes dificultades para transferir conocimiento en Argentina. Una de las dificultades está en el tema de las patentes. Y si después quieren hacer una charla sobre patentes en particular, podemos traer incluso un experto, hay varios, y hablar del tema en particular. Pero la gran dificultad es las trabas que tenemos para transferir conocimiento, y que es muchísimo más fácil transferirlo afuera, ¿no? Y con respecto a los concursos, al pensamiento único, y los concursos amañados, bueno, sí, eso también, eso se ve mucho, que quizá en eso CONICET se diferenciaba bastante, por lo menos hasta ahora, en que había como, digamos, más el acento puesto en la meritocracia, ¿no? Especialmente en determinadas áreas de CONICET. Pero sí, yo lo veo en la universidad. Yo estoy ahora en la de Ciencias Exactas, y que es muy buena, pero bueno, hay gente que debería poder acceder por currículum, y que ponen cualquier cantidad de pequeños detalles para acceder a un cargo que solamente uno puede cumplirlo. Yo, por ejemplo, ni me presento, porque sé que como soy de otra facultad, no soy de la UBA, bueno, por un montón de razones, directamente ni pierdo el tiempo en presentarme a esos concursos, porque yo sé que ya está, hay alguien que seguramente va a tener el antecedente ahí en esa facultad, que todo mi esfuerzo va a ser en vano. En algún momento lo hice, después hay un momento que dije, bueno, me dedicaré directamente a la ciencia.
Pero sí, me parece que eso es parte del pensamiento único y además parte de una costumbre en Argentina que es la endogamia en las universidades. En otras partes del mundo, la persona que se doctora en una universidad se tiene que ir a otra a hacer su postdoctorado y después, si quiere acceder a un cargo permanente, tiene que ser en otra. Por lo menos en Estados Unidos, por ejemplo, es así, y creo que en Canadá también. Porque justamente se combate la endogamia y el pensamiento único de esa forma, porque si no, de todos siempre estamos pensando lo mismo, nos conocemos desde que ingresamos a la facultad, todos nosotros. Yo cambié mucho, pero yo soy muy particular, pero yo conozco gente que ha estado en el mismo lugar desde que se inició a los 18 años y tiene 60 y sigue en la misma facultad, ejerciendo. Entonces, eso, digamos, para mí atenta contra la creatividad y contra el crecimiento de una universidad, ¿no? A pesar de que, bueno, la UBA para mí es muy buena, pero tiene esas mañas también, y creo que casi todas las universidades tienen esas mañas. Lo ideal debería ser mezclar gente, incorporar gente nueva, ideas distintas. No sé si te contesté. Estoy tratando de ser breve, porque podría hablar largas horas. Sí, contestado y esperamos la charla de patente. Me gustaría si lo pongo acá. Sí, sería buenísimo. Sí. Muchas gracias. Sí. Bien, muchas gracias por la pregunta. El siguiente es Juan Finazzi, que estaba por ahí. Juan, si te podés habilitar el micrófono. Juan. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta en cuanto a las comparaciones, sobre todo con... el presidente hace muchas comparaciones, si son pertinentes o no, hasta qué caso sirve o no. ¿Hay algún país latinoamericano que esté haciendo las cosas mejor, de los cuales vos dijiste que, bueno, se va viendo a medida que va pasando porque no se sabe mucho? Pero digo, ¿hasta qué punto son buenas y qué se puede sacar de esas? Digo, bueno, un poco no sé si se entendió. Sí, se entendió. Mira, yo creo que compararse en este momento es casi imposible compararse porque hay formas diferentes de medir el índice de mortalidad, letalidad, la cantidad de testeos es diferente en cada parte del mundo, la forma de encararlos es diferente. A lo sumo uno puede decir, bueno, seguimos el camino del ejemplo de tal país que le fue bien porque tiene características parecidas a las nuestras. A mí lo que me molesta sobremanera es cuando se compara para exaltar el modelo argentino y lo bien que nos está yendo, y más cuando hay errores tan garrafales en los gráficos que muestran. Desde el punto de vista ya del gráfico mal hecho, digamos, de escalas mal colocadas, hasta, por ejemplo, la última vez cuando puso una filmina, ¿no? Donde hablaba digamos, se suponía que era por cada 100.000 habitantes, cuando en realidad los datos eran por cada 1.000.000 de habitantes y estaban confundidos los países. Digamos, no sirve, primero que no sirve para mí compararse como para exaltar las virtudes del modelo argentino. Yo creo que eso pocos países lo hacen, pocos. Y yo más o menos he mirado conferencias de prensa de distintos países y no, los países hablan de sí mismos y del camino que están tomando y bueno, no empiezan a decir, bueno, sí, nosotros le estamos ganando como si fuese un partido de fútbol. Esto no es un partido de fútbol. Aparte, es imposible saber cómo va a terminar esto. Ya te digo, dentro de un año, quizá en retrospectiva, vamos a ver cuál era el mejor camino, porque tampoco sabemos tanto del virus ahora. Entonces, esto de compararse a mí me produce es como un aspecto de malvinización del virus que a mí no me gusta. Uno no se tiene por qué comparar, uno tiene que decir, bueno, está pasando esto, nos está ocurriendo tal cosa, esto es lo que vamos a hacer, estos son los resultados que tuvimos, y bueno, no pasarse una hora hablando de las comparaciones con Chile, con Uruguay, y aparte compararse siempre con países que han tomado caminos muy distintos y que no han resultado, como por lo menos lo que se ve, Brasil, Estados Unidos, y quizás no tanto con países que han tenido, digamos, distintas metodologías y que han tenido mejores resultados. Entonces, mejor no compararse, ¿no? Mejor no compararse, porque es muy infantil, es muy adolescente compararse. Para mí es muy adolescente. Es propio de dirigentes que son casi adolescentes. Bueno, es mi opinión, ¿no? Me hago cargo. Así que no me parece que sea conveniente. A mí me parece que lo que conviene en esas presentaciones es decir,
qué está ocurriendo, ¿no? Y no sacar la bandera argentina y decir vamos ganando. Eso siempre, al final, la mentira siempre tiene patas cortas y la gente se cansa, ¿no? No sé si te contesté. Gracias. Bien, el siguiente turno, muchas gracias. El siguiente turno es para Marcelo Otero. Marcelo, le pedimos que... Ahí estamos. Ahí vamos, muy bien. ¿Me escuchan? Se entrecorta Hola, un ¿me poco, a ver. escuchan? ¿Me estás escuchando? Sí, Bien, sí, sí. bueno, buenas noches a todos. Son dos preguntas, una de salud y otra de educación. La de educación es, todos sabemos que hemos entrado en lo que se llama la economía del conocimiento, ¿no? Donde el principal activo de una sociedad es la creatividad de sus ciudadanos. Esa creatividad hoy, yo porque vengo luchando en mi provincia, La Pampa, hace más de 15 años, para que nuestros chicos desde temprana edad tengan acceso a ciencia y tecnología de calidad y con herramientas claves, ¿sí? ¿Por qué? Porque se piensa la ciencia y tecnología ya desde el nivel académico. Pero esto es como un chico que hace un deporte o toca el violín. Si comienza desde los 4 añitos a programar robótica, inteligencia artificial, o sea, hay muchas herramientas espectaculares, realidad aumentada, la capacidad creativa de ese cerebro, más allá si después la va a usar o no, ya quedan innatas en ese cerebro, ¿sí? Ya no solamente es repetir conocimientos, sino aplicarlo y usar el cuerpo. Esa es una. Si vos considerás que el acceso a temprana edad, digamos, a ciencia y tecnología de calidad, acá, por ejemplo, existe solo un club de ciencia muy pequeñito, entran 5 chicos por mes. No tienen programación en la escuela, no hay nada. Y el segundo, con respecto a salud, yo he tenido la gracia de conocer a Andreas Kalker, un biofísico alemán, que está usando el dióxido de cloro, que es la molécula de cloro con 2 de oxígeno, que ayuda al cuerpo a alcalinizarlo y a combatir la mayoría de los virus, ¿sí? En realidad, lo que combate el virus es el sistema inmune. El dióxido de cloro lo que hace es mejorarlo, despertarlo para que el sistema inmune realmente actúe sobre los virus. O sea, nosotros en nuestro cuerpo tenemos billones de moléculas de virus y de bacterias y nuestro sistema inmune sabe con cuál lidiar y con cuál combinarse. Si vos o si el CONICET o si alguien está investigando, porque ya se está usando en varios países el dióxido de cloro con bastante eficacia contra el COVID y contra todos estos virus. Nada más. Bueno, con respecto a la economía del conocimiento y a introducir en las escuelas, los primeros niveles, estas herramientas, sí, yo creo que sí, no solamente robótica, pero más que nada a mí me parece que hay que apuntar a enseñar pensamiento crítico. Tal cual. Una vez que uno enseña pensamiento crítico, ya gran parte de ese espectro está cubierto. Uno puede enseñar robótica y no enseñar pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico es lo que va a permitir que el niño aprenda el método científico para estudiar. Entonces, aprenda a poder cuestionarse todo, ¿no? Porque básicamente eso es lo que deberíamos enseñar, a cuestionarse todo. Entonces, sí, por supuesto que en las herramientas, todas las que vos nombraste, yo agregaría también química, matemática, física y un montón de otras cosas más que se están dejando de lado, ¿no? Y fundamentalmente no hacer una enseñanza que sea de repetir conceptos, sino de pensarlos y de razonarlos, y con eso ya alcanza, y de poner a disposición del alumno las herramientas como para que esa curiosidad pueda ser implementada y crecer. Con respecto al dióxido de cloro, eso, la realidad es que no hay ensayos clínicos, realmente no funciona. El dióxido de cloro es un desinfectante. Ya la persona que impuso y que propuso ya la ha propuesto para otros virus, incluso hasta tiene causas penales por este tema. Yo he leído bastante sobre el tema, no hay fundamento científico y no hay ensayos clínicos. Si no se hacen ensayos clínicos serios, no es algo serio, es simplemente algo que
es parte de un mito el dióxido de cloro y no funciona, es un desinfectante. Y lo de alcalinizar, la alcalinización del cuerpo no combate absolutamente nada, porque el cuerpo no se alcaliniza porque hay algo que se llama un estado, digamos, un estado de equilibrio, homeostasis. Es decir, por más que vos quieras alcalinizar el cuerpo, no lo vas a lograr, porque siempre va a tender a un equilibrio, a un estado homeostático de pH que siempre es el mismo. Así que es imposible alcalinizar un organismo. Entonces yo lo descartaría por completo. Y creo que es bastante, bastante peligroso muchas veces todas estas cosas que van diciéndose sobre supuestas curas y supuestos tratamientos. Y justamente ahí entra el pensamiento crítico, porque podríamos explicar cómo se hace un ensayo clínico y cómo se encara el uso de una molécula y cómo se va estudiando si esa molécula sirve o no sirve para una determinada patología. Y ahí entra el pensamiento crítico que se tiene que enseñar desde los primeros años, para que la persona pueda decir, bueno, a ver, ¿qué elementos me dan para que yo pueda realmente decir que esto funciona? ¿En qué lugares se publicó? ¿Qué resultados hubo a nivel experimental y a nivel de uso en ensayo clínico? Es un ensayo que está muy controlado, que no es algo que, bueno, lo tomé y me curé, no, son ensayos que tienen características muy, muy particulares y que no se han hecho con el dióxido de cloro, y ya te cuento, esta persona que la promueve tanto ha tenido un montón de causas penales justamente por promover cosas que son muy peligrosas. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Estamos con un poco de tiempo, no sé si Sandra, Fernanda, tenemos algunas preguntas más, algunos anotados, sí. Si les parece que estamos ok para seguir unos minutos más. El siguiente sería Marcelo Massini. Marcelo estaba recién por ahí, si él puede... ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Sí. Buenas tardes. Brevedad. Los saludamos a vos, Sandra y Fernando, con Mónica desde Neuquén. Una pregunta cortita. Sí. ¿Cómo logramos convencer a la población en general de este país, nativos e inmigrantes, ¿sí?, de la importancia de científicas como la que usted pertenece, Sandra, para el desarrollo humano, el desarrollo de la sociedad? Y en el caso de Fernando, que también lo sigo hace muchos años, ¿cómo convencemos a la población en general de la importancia de un parlamento fuerte, de un sistema republicano, democrático, para el desarrollo de una sociedad libre? Lamentablemente, mi percepción es que la población en general, independientemente de su origen socioeconómico, se encuentra muy alejado de la importancia de todos los beneficios que puede significar el desarrollo de ambas áreas en nuestra vida en general, ¿no? Gracias. Bueno, contesto yo primero. A mí me parece que la importancia que tiene la ciencia y la tecnología creo que se puede llegar a ver cuando la población ve que ese conocimiento que se genera no solamente se genera en papers, sino que también se generan productos y servicios, ¿no? Y muchas veces es eso lo que hace falta que la población vea. Pero también es importante la percepción de que la generación de conocimiento es importante, porque en realidad, ante un mundo globalizado, el conocimiento que nosotros generamos en Argentina se suma al conocimiento que se genera en todo el mundo. Entonces no estamos divididos y separados, y esa generación de conocimiento hace que avance, como lo estamos viendo ahora con el COVID, hace que todo avance muchísimo más rápido. Yo creo que siempre digo que falta una verdadera educación científica en los colegios, que no se enseñe solamente los conceptos básicos de química y que se le haga repetir o de física, sino que realmente entiendan lo que es la ciencia y la tecnología en el devenir del desarrollo mundial, del desarrollo del siglo XX, del siglo XXI y del futuro. Y eso en Argentina yo creo que es una falla bastante grave de la educación. Para mí es un tema educativo. Y lo dejo a Fernando ahora con la parte de la segunda parte. Sí, yo añadiría primero en este tema educativo que me apasiona, ¿no? Los primeros artículos sobre sociedad de la información y el impacto educativo los escribí en una revista para una revista que hoy me da vergüenza mencionar, que es la revista Noticias,
y tienen más de 15 años sobre sociedad de la información. Yo lo llamaba factores Kitsi, que son los verdaderos factores productivos de la sociedad del conocimiento, que son el conocimiento, la información, la diversidad cultural, la comunicación, la innovación y la subjetividad, que son los que le añaden valor, ¿no? Hoy los productos que tienen valor tienen algunos de esos valores intangibles, inmateriales incorporados, y si no, no valen nada. Un teléfono vale el 10%, el teléfono en sí, el objeto vale el 10%, pero vos le sacás la manzanita nada más y lo tenés que vender 30% abajo del precio, sacándole la manzanita, para entender hasta qué punto los valores intangibles son. Por eso me causa un poco de gracia, ¿no? Escucho todos estos discursos de que se terminó la globalización. A ver, ¿por qué se terminó la globalización? Y porque va a bajar el intercambio comercial de objetos, pero esa es la globalización del inicio del siglo XX, no la de ahora, ¿viste? Aparte me lo dice gente que está enclaustrada en sus casas por una pandemia global y utilizando el sistema, ¿viste? Y me explican que se terminó la globalización. Dirigentes nuestros, no voy a hacer nombres. Absurdo. Sí, absurdo. Hay gente que se niega a entender el mundo. Si el conocimiento, si la materia prima de la creación de riqueza es el pensamiento, como bien explicó recién Sandra, no hay producción científica local, no hay soberanía científica y fronteras cerradas para defender el conocimiento propio. Hay colaboración y cooperación o hay atraso. Y si vos vas a hacer, no sé, un sistema de software operativo y eso va a ser el núcleo, o vas a hacer Facebook, no vas a hacer un Facebook criollo solamente para Argentina y un sistema operativo gauchox que se aplique solamente a las computadoras argentinas. Digo, no entender eso es no entender. Van y miren el intercambio de bienes. Bajó el intercambio de bienes objeto y bajó la globalización. Bueno, sigan divirtiéndose. Llevamos 30 años de procesos en los cuales la globalización es uno de esos muertos que vos matáis y vos son de buena salud. Y con el Parlamento no sé cómo se hace para jerarquizar el Parlamento en la Argentina. Si a ustedes se les ocurre algo, escríbanme, porque yo ya no sé cómo hacer, ¿no? Es un país que se ha formado en dos grandes tradiciones políticas que desprecian el Parlamento, porque tienen la crítica al parlamentarismo y la partidocracia no es nada nuevo, es años 20, el nacimiento del fascismo, del nazismo y del estalinismo. Y nosotros hemos tenido dos tradiciones políticas que abrevan en eso, en la del partido militar, que directamente cerraba el Parlamento, y la del Partido Populista, que lo transformaba en una escribanía y lo despreciaba y lo sigue despreciando, ¿no? Lamentablemente eso es tan fuerte que pega mucho en nuestros votantes, ¿no? A mí yo no había forma, hasta hace poco, hasta que no nos vieron sentados en las bancas, decían el Parlamento no funciona, y en realidad estamos trabajando a full, presentamos más de 700 proyectos de ley y pedidos de informe. Uno dice, ¿pero para qué sirve un pedido de informe? Bueno, son ese tipo de cosas que son como el aire, hasta que no te falta, te parece que no te sirven, ¿no? Y nosotros hemos hecho mucho, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la sociedad civil, a ustedes, los ciudadanos, yo como ciudadano y nosotros desde el Parlamento, para hacer todo lo que hemos podido, qué sé yo, desde la Comisión de Mercosur del otro día, que sacamos de nuevo el tema varados, se pusieron locos, cayó Valdés, el amigo del Papa, el de la operación Pus desesperado. Digo, muchas cosas que ellos habían avanzado, yo entiendo que están avanzando, no se me escapa nuestra impotencia, pero es la impotencia de quienes estamos en minoría. Y al mismo tiempo están avanzando, pero también es cierto que los frenamos y que si no los frenáramos irían mucho más rápido. Les digo, los médicos cubanos pasaron de ser una cosa que iba a invadir el país a ser una cosa chiquita, se iban a incautar todos los respiradores y se iba a estatizar todas las obras sociales, eso lo tuvieron que parar. Hoy salió Alberto a desmentir el proyecto de Fernanda Vallejo. Eso no pasa porque no quieren, eso pasa porque tiran globos de ensayo y ustedes salen a cabecearlo y nosotros salimos a cabecearlo, y el Parlamento tiene un rol fundamental como caja de resonancia, aunque no tengamos fuerza para sacar ninguna ley. A mí cuando me dicen, bueno, pero ¿qué ley sacaste? Llevo 6 años, no logré sacar una ley en nuestro periodo. Pero me parece que el dicho se aplica, qué sé yo, para poner un ejemplo eclatante a Carrió. ¿Qué ley sacó Carrió?
La verdad, la asignación universal por hijo ni siquiera es una ley, es un decreto que le afanaron la idea. Y como ley prácticamente no sacó ninguno. Ahora, no entender el rol que ha tenido Carrió en instalar una agenda política que incluye la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narco, las instituciones, la república, cosas que hoy hablamos corrientemente, que las menciona el verdulero, pero que en los 90, cuando arrancó Carrió, no la decía casi nadie. O sea, no entender eso, y que Carrió, el fenómeno Carrió fue posible porque era parlamentaria, porque si no hubiera sido probablemente una voz en el desierto. Me parece que es no entender el rol que tiene el Parlamento, que no es una fábrica de leyes, no es una fábrica de salchichas, es un órgano de representación de las opiniones ciudadanas y para dar el debate público. Pero como lo tenemos tan mezclado con estas tradiciones, por un lado nuestros votantes nos dicen, pero comunican mal, y el mismo que dice que comunicamos mal, dice, pero ¿qué haces en Twitter en vez de estar haciendo leyes? ¿No? Y después, como no sabes ninguna ley, te dicen, ¿para qué está el Parlamento? Y después te dicen, bueno, pero hay que dar la batalla cultural. Bueno, comunicar, dar la batalla cultural, todo eso son cosas que podemos hacer mucho mejor porque somos parlamentarios. Y eso es poco, no alcanza a frenarlos, pero en algún momento lo frenamos. No nos olvidemos que el kirchnerismo es una colección de grandes derrotas épicas, ¿no? Narradas con el tono de la Odisea, pero que han perdido en todo. Que fueron por la justicia y se la empatamos. Fueron por los medios públicos, se la empatamos. Fueron para poner la reelección permanente y se la empatamos. Ninguna le ganamos, pero ninguna ganaron ellos. Y ese empate es algo, porque si no estaríamos ya en Venezuela como quiere Daddy Uribe. Gracias, muy amables. Muy bien, un par de preguntas más antes de ir cerrando. Andrea Máscolo, recién estaba por ahí, había pedido la pregunta hace un rato. Andrea, por favor, si está ahí, que sí está ahí, y puede habilitar su micrófono. Andrea. Y si no, con María Rosa Donza, que también había pedido la palabra. María Rosa. Sí, yo te sugiero, Diego, que dos últimas preguntas porque tampoco la queremos... Sí, por eso. Las últimas dos. Estaban en la lista Andrea y María Rosa, la que primera se pueda habilitar el micrófono, y ahora ninguna de las dos. Estaba María Rosa por ahí, la vi. Sí, yo también. Y pidió la palabra y ahora no logra... Ahí está María Rosa, dale. Sí. Hola, hola Fernando. Bueno, con Sandra siempre estamos hablando y conectadas. Mi pregunta básicamente es hacia Fernando y hacia Sandra. Yo soy farmacéutica, soy especialista en esterilización y casualmente me encuentro con muchos colegas a diario en donde el gobierno los dejó totalmente desprotegidos. O sea, el gobierno no les dio los EPP, el gobierno, y digo el gobierno tal público, porque en los privados es otra historia también. ¿Qué piensan hacer? Porque yo tengo colegas en Chaco que la están sufriendo. Tengo colegas en Buenos Aires que le están sufriendo y le están remando. No va a activar absolutamente nada, Fernando, desde Cambiemos, desde la oposición. Los trabajadores de la salud con mucho estrés, con mucho miedo, todos los insumos. La segunda pregunta sería, ¿qué con todos los insumos desastrosos que trajeron de China, que no sirven para absolutamente nada? Nada. Ojo que esto, acá en Mendoza estamos teniendo un aire porque no han salido a testear villas, porque yo quisiera saber qué pasa en el barrio La Gloria, por ejemplo, acá en Mendoza. Pero todavía tenemos un aire. Esperen que empiecen los transportistas
chilenos a pasar hacia acá para Mendoza. Esto va a ser una locura. Se está viniendo gente de Chile a hacerse atender a Mendoza. Son casi preguntas en una sola. Sí, se lo voy a dejar a Fernando porque yo tengo la misma, digamos, tengo las mismas referencias de que realmente los agentes de salud no están recibiendo los elementos que necesitan. Así que le voy a dejar a Fernando que conteste a ver si él tiene alguna noticia al respecto. No, la noticia que tenemos es que hicimos inmediatamente un pedido de informe sobre qué pasaba con China. Es mentira que no sirvió para nada, sirvió para que hicieran una gran campaña de publicidad sobre nuestros heroicos aviadores de aerolíneas, porque es lo que saben hacer, eso lo hace el fenómeno, ¿no? El relato y las leyendas y los símbolos es lo único que manejan con eficiencia, después en todo lo demás son un verdadero desastre. Y nada, hemos presentado un pedido de informe que por supuesto todavía no han contestado. Se dice, perdón, que va a venir Cafiero y elevamos ya nuestras preguntas, tenemos 39 preguntas preparadas basadas en pedidos de informes ya presentados y nada, mucho más que eso no podemos hacer. Los pedidos de informe parecen también saludos a la bandera, lo son, pero no lo son tanto porque sirven siempre, ellos tienen dos alternativas. O contestan o nos contestan. Si contestan, te pueden dar datos que mañana te permiten hacer una denuncia. Y hemos presentado denuncias penales en varios casos. Denuncias internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema Varados, con el diputado Petri. Hemos presentado denuncias por el de la Oficina Anticorrupción, que retiró la oficina de la querella. Esa lo hemos firmado con Graciela Ocaña, con Jorge Enríquez, con Waldo Wolf, con Álvaro de la Madrid. Hemos presentado denuncias y estamos estudiando denuncias, tanto con Solá, por el tema Varados y otros. Así que el pedido de informes, si te contestan, te pueden dar elementos que te sirvan en una denuncia, porque lo dicen ellos y lo tomás como dato cierto. Y si no te contestan, te dan un argumento para explicar un poco ante el juez, porque las denuncias deberían hacerlas en un país normal los fiscales, no los diputados. Entonces, cuando vos presentás un pedido de informe y no te contestan, por lo menos te dan una introducción que te permite presentarte ante el juez y decirle, mire, yo pregunté, que es mi función, como no ha habido respuesta, yo soy funcionario público, debo suponer que si no hay respuesta es porque no quieren dar información que los hace responsables de algún delito, y como yo estoy obligado a denunciar algún delito, lo denuncio. Así que esa es el giro de por qué el pedido de informes tiene una cierta importancia. Bien, y la última pregunta para ir terminando y agradecerle a todas las personas que participaron, a Andrea Máscolo, que ahora me dicen que sí se pudo conectar el micrófono. Breve pregunta para ir cerrando y le agradezco a toda la gente que participó y por supuesto a Sandra. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra y Fernando, muchas gracias por la oportunidad. Una de las preguntas tenía que ver con este divorcio que hablaba Sandra acerca del conocimiento científico y el conocimiento que llega a las escuelas, porque la escucho hablar del CONICET y de todo lo que se investiga en la UBA y prácticamente nada de todo esto que se investiga llega a las escuelas. Yo soy docente, soy formadora de docentes, estoy acostumbrada al sesgo ideológico, convivo con el sesgo ideológico, pero lo que me está preocupando muchísimo es el desprecio por la ciencia. Cuando proponemos el conocimiento científico, cuando proponemos basarnos en datos concretos, en datos de la realidad, en estadísticas, nos hablan de colonización cultural. Esto me está preocupando mucho porque estamos formando docentes bajo un paradigma que no se basa en ningún paradigma científico, ni de las ciencias exactas, ni de las ciencias sociales. Me pregunto, y ahora sí concretamente, si existe la posibilidad de articular los institutos de formación docente con las universidades. Sé que hay que cambiar la ley de educación superior y que hay universidades que se niegan a esta articulación, pero quizás la formación en ciencia de los docentes si no contribuiría a mejorar la situación educativa, que ya todos tenemos el diagnóstico de cómo se está llevando a cabo. Claro, es una excelente pregunta. Yo no soy especialista en el área docente.
Lo que sí te puedo decir es que hay algo que siempre me llamó la atención. A los investigadores, CONICET, no, nos permiten hacer docencia universitaria solamente. Es decir, y hasta hace unos años atrás a los becarios CONICET solamente les permitían hacer docencia universitaria y les abrieron la puerta hacia la enseñanza secundaria, bueno, porque era una fuente de ingresos. No tenían otro trabajo. Pero siempre me sorprendió, porque si bien muchos investigadores CONICET no tienen elementos de pedagogía a nivel secundario o primario, sí podrían participar muchísimo en distintas provincias, en interactuar con colegios primarios, con colegios secundarios. Por eso yo también criticaba mucho el tema de Tecnópolis, por ejemplo, ¿no? Porque Tecnópolis era una experiencia, como una experiencia así mágica, como ir a Disneyland, pero en realidad era una experiencia fugaz. Sí. Y otra cosa es, claro, que vaya un investigador a una escuela y dé una charla, desarrolle un experimento, o pueda incluso enseñar, dar clases, ¿no? Yo recuerdo en mi educación secundaria, que fue en Estados Unidos, yo fui a un colegio donde los profesores de ciencias tenían todos doctorados en biología. Bueno, el que enseñaba biología tenía un doctorado en biología, etc. Y porque, bueno, justamente también nos enseñaban el método científico en esas clases. Entonces, siempre consideré que era desaprovechar, porque hay muchos investigadores CONICET que quieren enseñar a nivel secundario, que les interesaría. Sí, sería excelente. ¿No? Directamente no nos permiten ni nivel primario ni nivel secundario. Aunque tengamos la experiencia pedagógica, no nos permiten, está prohibido. Entonces eso sería un cambio muy interesante, porque sí, el estar en contacto con el científico genera como una empatía con lo que está haciendo esa persona, y eso realmente genera las vocaciones. No ir a ver al dinosaurio y al samba en Tecnópolis, ¿no? Yo tengo una especial enquina con el Tecnópolis, porque, bueno, es algo particular, porque a mí me parece que fue mucho dinero puesto en algo que no me parece que sirvió para los fines que debería haber servido. Y creo que ese dinero colocado en laboratorios, en escuelas, en todo el país, y la posibilidad de que investigadores puedan enseñar y tener contacto directo con los chicos, daría resultados fabulosos para mí. No sé si te contesté. Sí, yo tomo la pregunta, Andrea. Te invito, es un punto interesante y sería interesante poder pensarlo desde el punto de vista de cómo estructurarlo como un proyecto de ley y llevarlo adelante. Así que te invito, por favor, después que te mantengas en contacto con Diego, a ver si a Sandra se le ocurre algo o a alguno se le ocurre algo sobre este tema. Por ahí podemos transformarlo, aunque sea en un proyecto de ley. No es que se va a aprobar, pero a veces, como los muchachos tienen ciertos hábitos muy consolidados, quizás se roben el proyecto de ley y hagan algo bueno. Sí. Bueno, pero que hagan algo bueno. Sí. Podría suceder. Claro. Por favor. Beneficio colateral. Sí. Yo sería más modesto con respecto a la introducción del pensamiento científico, que me parece muy bien. Yo daría un paso previo, que es Colachilli de Muro. Colachilli de Muro era el autor del libro de Lógica 1, que yo estudié en la secundaria del Normal de Avellaneda, en cuarto y quinto año. Avellaneda de Lenspa y de Racing. Mirá, bueno, de Independiente, ahí tuvimos... Venías bien y patinaste al final. La cuestión es que, yo escucho los debates en televisión y la gente parece no poder seguir un razonamiento, no entender cuándo hay una contradicción y cuándo no la hay, y qué es lo que una persona... Exactamente. Todo funciona con una especie de mentalidad de Boca River, ¿no? Vos hablás, dijiste algo, y entonces sos de ese bando, y entonces te haces responsable de todas las opiniones y barbaridades que sucedieron ahí, empezando por hechos históricos en los cuales vos todavía no habías nacido. Yo, por ejemplo, me he encontrado un día a tratar de explicar que no había tenido nada que ver con el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, para lo cual tuve que mostrar mi documento nacional de identidad que arranca en el 57, cerca, pero inocente completamente. Me parece que ahí también yo arrancaría por Lógica 1 con la Chili de Muro y después vamos a pensamiento científico. Tal cual. Y tal si cual. tienen preguntas sobre este tema, se las hacen llegar, por favor, a
a Diego, las voy a atender y las vamos a tratar de ver si es posible y si es razonable incorporarlas a algún proyecto. ¿Cómo me puedo comunicar con Diego? La presencia, les agradezco particularmente a Sandra, de nuevo, no solo por estar acá, sino por el valor, el coraje y el bancarse en un ambiente hostil, la capacidad de opinar. Eso es algo fundamental, eso es algo que le pido a todos que hagan. Siempre la opinión implica un riesgo, siempre implica de alguna manera en un país como este poner el cuerpo, y si queremos dar la vuelta, que cada uno de nosotros sea capaz de ser eso, ¿no? En el ámbito que esté, sea el CONICET, el asado familiar del domingo o la charla del club, poder estar con una opinión, no dejar que la opinión de ellos sea la única que se escuche y que sea tomada como la nueva normalidad, para usar un vocablo que empieza a tomar que podía significar algo, pero que empieza a tomar una connotación un poco siniestra. Así que gracias a todos, estamos peleándola. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, y buenas noches a todos. Gracias, María. Chau. Excelente, muy bien, Sandra, muy bien. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.